Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Una chica enamorada de mí arruinó mi vida acusándome de haberla obligado a hacer algo terrible. Para el momento en el que esto sucedió contaba con 14 años, era un joven muy reservado y según yo sin mucha gracia, pero al parecer para algunas chicas era todo lo contrario. Pues siempre tenía una que otra pretendiente, sin embargo, al yo ser un joven bastante reservado por varias razones nunca hice caso a ello. El caso es que para el mes de mayo de ese año hubo una chica que resaltó del resto, pues ella hizo algo que nunca pensé que me pasaría a mí, pero antes de decirles lo que hizo les daré un panorama de lo que pasó meses antes para que así tengan mejor comprensión de esta historia. Para el mes de marzo yo tenía un amigo al cual llamaremos Kevin, él es alguien muy amistoso y agradable. Pues a diferencia de mí es una persona muy extrovertida, él a pesar de saber que no soy un chico muy social siempre me incluyó en todo. Para ese año cuando lo conocí decidí ceder y tener un comportamiento más amable y junto con los demás él se juntaba con un grupo de chicos que iban en un año menor en la secundaria. Siempre se juntaban ya sea solo para platicar o jugar algún juego como por ejemplo atrapadas o escondidas. Un mes antes de los hechos que me sucedieron conocí a una chica a la cual llamaremos Sofía, alguien muy poco atractiva para ser honesto. Pues por sus rasgos físicos se hacía notar varios descuidos, como por ejemplo su cabello que a simple vista se veía enredado y sin lavar. Para aclararles, no soy de las personas que se fijan mucho en el físico, pues lo importante para mí está más que nada en la forma de ser, la personalidad y la forma de actuar. Sin embargo de esta chica no hay nada que rescatar, pues en lo poco que la conocí y las pocas veces que platicamos pude evidenciar muy poca educación por parte de ella. Pude ver que era algo hipócrita, esto debido a que se expresaba de malas formas de varios de sus amigos y era alguien que parece que se liaría con cualquiera. Pues vi que ella era muy permisiva y coqueta con varios chicos a los cuales notaba el desespero de estar con cualquier chico. El caso es que para mi mala suerte se fijó en mí, pues hubo en varios momentos muchas insinuaciones y frases muy explícitas con respecto a lo que ella quería conmigo. Yo ignoraba esas insinuaciones y evitaba tocar ese tipo de temas, sin embargo ella no se rendía. Pues siempre que podía me mandaba recados con sus amigos diciendo que ella gustaba de mí, que deseaba estar conmigo, que en serio era bastante lindo para ella y cosas así. A lo que yo siempre respondía de forma despectiva y algo grosera que no estaba interesado. El caso es que en la escuela en la que me encontraba hubo una semana en la que se celebraron bastantes eventos y por eso los eventos varios grupos de estudiantes debíamos hacer alguna actividad o algo para recibir los puntos de ese evento. El caso es que yo me encontraba junto con el grupo de Kevin haciendo lo que nos correspondía, a lo que llegó Sofía y me apartó del grupo para hablar. Ella me dijo que en serio le gustaba y que en serio deseaba que le diera una oportunidad. Yo le dije que no sabía qué decir para evadir ese momento, así logré que se fuera. El caso es que más tarde ese día a la hora del almuerzo nuevamente me apartó para decirme que entendía que yo no quisiera nada con ella, pero dijo entonces que si no la aceptaba como pareja que al menos aceptara la propuesta que ella me tenía. Lo que dijo fue lo siguiente: ¿quieres que seamos amigos con derechos? Ante lo cual ya algo harto de tanta insistencia y presión por parte de ella le dije que sinceramente me parecía horrible tanto con su físico como con su forma de ser y que no quería nada con ella. En resumen, la mandé al demonio y ese fue mi más grande error. Pero más adelante les explicaré el porqué. Una semana más tarde, en la cual no tuve más insistencia por parte de ella ni ningún amigo de ella, sentí que por fin había entendido que yo no estaba interesado en ella. Pasó el tiempo y ya era el mes de mayo, un martes en horas de la mañana estaba en el primer recreo junto con Kevin, el cual me llevó junto con su grupo de amigos en el cual estaba incluida Sofía. Sin embargo, al percatarme de su presencia no accedí a jugar con ellos, pues realmente solo estaba interesado en conversar con Kevin. Él me seguía la corriente de la conversación mientras jugaba y todo iba relativamente bien.
El caso es que debido al juego que estaban jugando y a sus reglas, los puntos de espera eran los baños, y pues constantemente me estaba moviendo junto a Kevin y su grupo de amigos. Ese día esperamos en los baños de la escuela y en diferentes pisos. Para mi desgracia coincidí con Sofía en uno de ellos, sin embargo no me dirigió la palabra ni nada por el estilo, algo extraño, pero solo lo ignoré. Por lo que yo solo seguí conversando con Kevin hasta que en ese periodo de tiempo ya había acabado el receso. Y si se preguntan por qué menciono esto, la razón es porque es muy relevante para mi historia. Pues al final de esa semana, el día viernes, fui citado por la dirección de la escuela junto con mi madre. Ese día fuimos y nos enteramos que Sofía había reportado a la escuela que supuestamente yo me habría aprovechado de ella. En los baños. Ese día estuve 3 horas sentado en dirección, pues tenía que dar mi versión de los hechos tanto a las directivas del colegio como a la policía, quienes se presentaron ese día para tomar tanto la declaración de Sofía como la mía. Ese día varias cosas cambiaron en mi vida, pues Sofía decidió hacer los presuntos hechos públicos y se estaba llevando a cabo la gestión de la denuncia por parte de la fiscalía la próxima semana. Luego de ese suceso no pude volver a mi escuela, pues el grupo de alumnos los cuales pertenecían al curso de Sofía me estaban buscando para golpearme. Y desde ese día empecé a recibir amenazas por parte de padres de algunos alumnos de la institución, amenazas de alumnos y varios mensajes negativos. Esa misma semana fui citado a varios sitios asociados con la fiscalía, sin embargo al yo ser menor de edad no podía ser encerrado por la denuncia. He tenido que declarar lo que les estoy contando a diferentes entes una y otra vez. Y desde ese día mi reputación en la escuela quedó hecha añicos por esta chica, me había destrozado la vida. Muchas personas medianamente cercanas a mí se alejaron después de esto. Me vi limitado en muchas cosas de mi vida diaria, pues estaba siendo investigado y citado a muchos sitios a causa de esto. Después de un mes me resigné y me retiré de mi escuela, pues había pocas personas que me defendían y decían que era inocente. Muchos de ellos fueron maltratados y repudiados. Luego empezaron las audiencias donde una jueza va a determinar si soy inocente o no. Han pasado algunos años de esto, en todo este tiempo he tenido que empezar de cero. Aún sigo en contacto con Kevin y pues con justa razón, pues él es alguien que fue testigo de que todo lo que dijo Sofía era falso. Y para dejarles claro cuál fue la denuncia, Sofía, según ella, ese martes del cual hablé antes, yo la jalé del brazo y el cabello, la metí en el baño a la fuerza y en contra de su voluntad. Ahí en el baño donde según ella no había nadie, solos los dos, la sujeté del brazo mientras con ambas manos la sometí durante 10 minutos. Después de eso ella dice que logró huir gracias a que me pellizcó el brazo y asimismo ese día informó a las directivas del colegio. Ahora, si somos analíticos con ambos relatos nos daremos cuenta de que lo que ella relata es absurdo. Pues hay enormes incongruencias. Ahora entendería si ustedes me cuestionaran, pues como les digo yo contaba con 14 años en ese momento al igual que Sofía y debido a la ley que defiende los derechos de los menores así el relato sea absurdo o incongruente se debe investigar a fondo y hacer toda la gestión legal. Ahora, la razón por la cual estoy informado de esto es porque apenas sucedió contratamos un abogado de forma urgente, pues nunca nadie en mi familia había pasado por algo así. Ahora les voy a mencionar cuál siento que fue mi error. Pues si recuerdan bien, la última vez que hablé con ella cuando me hizo sus propuestas la traté de forma grosera y la critiqué en todos los aspectos. Ahora se preguntarán por qué digo que fue un error. Pues verán, el hecho de no decir las cosas de otra manera hizo que la hiriera a ella y a su orgullo, y esta situación fue un tipo de venganza por parte de ella. Pues no solo la rechacé, también la humillé y pienso que si le hubiese dicho las cosas de una manera distinta quizás se habrían dado de forma distinta los sucesos. Ahora estoy esperando por mi juicio. Es probable que no actualice, sin embargo quería compartir esta experiencia de vida para que aprendan de mi error y eviten caer en una situación así. Muchas veces lo mejor es decir las cosas de una manera sencilla, objetiva y respetuosa. Actualmente tengo a mi novia, una mujer que amo mucho,
el apoyo de muchas personas que me aman para que supere esto y pues a pesar de haber perdido mucho con esto me he podido recuperar. Solo espero ganar mi caso para limpiar mi nombre. Esto ha sido todo por mi parte, saludos amigos. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.